Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde 77 Fit Media y con la gran noticia de que por fin hemos podido abrir nuestros centros. Hoy de hecho es el primer día que podemos abrirlos, más o menos a pleno rendimiento. La verdad es que no, bueno, las clases van funcionando, con la suerte además de poder abrir una instalación justo al lado del box principal, es decir, de ampliar clases y de poder dar al final más soluciones al problema principal actual, que es la falta de espacio, no tanto por nosotros, sino porque la situación así lo requiere, ¿no? Tener metros cuadrados pues creo que es fundamental ahora para que todo el mundo pueda disfrutar de un entreno seguro, un entreno agradable. Así que hoy arrancamos, no es de lo que va el vídeo, pero me apetecía mucho explicaros que hoy arrancamos y arrancamos con novedades. Por cierto, deciros también que tenemos ya ganador, en este caso ganador, para el concurso de la que hicimos la semana pasada, que es Daniel Pérez, el ganador de 200 y pico comentarios que hubo, y bueno, nos pondremos en contacto con él para darle su merecido premio. Y por lo que respecta al vídeo de hoy, pues parece que más o menos volvemos a estar en una cierta normalidad que me permite hablar de temas que tenía ganas de hablar y que no, la actualidad no se interpone con ellos, y es un vídeo en concreto hoy en el que quiero no tanto desmentir el tema de la comunidad crossfitter, sino un poco matizar todo lo que se suele decir sobre que CrossFit, su comunidad, etcétera. Porque a veces parece que con la palabra esta comunidad se tapan muchas cosas y se quieren explicar muchas cosas, y en realidad cuando hablamos de comunidad no estamos diciendo nada. Así que creo que antes de empezar a matizar ese concepto, no digo que no haya una comunidad crossfitter, sino que puede que haya que matizar un poco eso, qué significa eso, y un poco bajarle el suflé al tema de la comunidad crossfitter, que es como que con la comunidad se justifica todo. Creo que deberíamos explicar ¿qué se considera comunidad, ¿no? Parece bastante más o menos evidente pues, que una comunidad es un grupo de personas que comparten una serie de valores, ideales, actividades, gustos, etc. Y en ese aspecto sí podríamos estar hablando de una comunidad crossfitter, como podríamos estar hablando de una comunidad pues, del Among Us, una comunidad de jugadores del FIFA, o una comunidad de jugadores de Butifarra, o una comunidad de costureros. No creo que existan ciertas comunidades, o si existen no se hace tanta apología de ellas, y me gustaría saber un poco, me gustaría reflexionar por qué en CrossFit sí se ha hecho tanta apología de la cuestión comunidad. Y en relación a ello, pues he estado reflexionando y me he dado cuenta de que para empezar existen dos tipos de comunidades, y no tanto en cuestión CrossFit, sino que cuando se apela a la comunidad crossfitter, se apela desde dos facetas distintas. Una es una comunidad mundial, que ahora, insisto, desmitificaremos un poco, y la otra es una comunidad local. ¿Qué sucede con la comunidad mundial? La comunidad mundial pues es esa sensación de estar haciendo una cosa que hace muy poca gente en todo el mundo, que es prácticamente única, que te pertenece y que de alguna forma inexplicable te une a aquella persona que no conoces de nada, pero que por el mero hecho de compartir esa práctica o ese dogma o esa filosofía, os convierte casi en amigos sin saberlo. Esa cuestión de comunidad mundial se va diluyendo en la medida en que esta comunidad mundial crece. Y no creo que quepa ninguna duda que el crecimiento de CrossFit ha sido brutal en los últimos 10 años, y eso no solo lleva cosas buenas consigo, pues lleva un crecimiento que hace el deporte mucho más popular, hace el deporte mucho más rentable para todo el mundo, pero también hace que la comunidad se diluya. Y eso no es extraordinario, eso no es que le haya pasado al CrossFit, eso le ha pasado a centenares y miles de manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de la historia. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo fue el techno. El techno es una música de raíces 100% o casi 100% afroamericanas, no es una música de blancos como se ha hecho creer, y tampoco es una música europea, que parece que el techno lo ubicamos en Berlín. El techno es una música que se inició, y aparte tiene un foco muy claro, así como rastrear los orígenes de cierta música es un poco más difícil, pero el origen del techno está clarísimo, y es en Detroit, y es en los 80, y había la sensación de que esa gente miserable, en el sentido literal de la palabra miseria, o sea, no tenían un puto duro, se inventaron, y se lo inventaron ellos, un estilo de música que para esa comunidad pobre, afroamericana, inadaptada, marginada,
era suyo. O sea, la sensación de pertenecer a algo único y exclusivo es brutal. Y en cuanto lo importan a Europa, llega a Berlín, Berlín flipa y explota el techno, sí que el techno se vuelve mucho más rentable, pero no puede evitar la población de Detroit tener la sensación de que se le ha arrebatado algo que les pertenecía. Y podríamos buscar 1000 ejemplos, muchos de ellos en la música. Por ejemplo, el hip hop es otro ejemplo, un estilo que hip hop se sabe incluso el día que se inventó, la fiesta en la que se inventó el hip hop prácticamente, y cómo pues se ha ido explotando hasta salir en la MTV y mover millones de dólares. Es muy fácil y es una sensación que todos hemos tenido, ¿no? de tener un autor, un predilecto fetiche que no conoce casi nadie, de tener un programa de radio, ¿no? Nosotros aquí nos gusta mucho uno que se llama La Sotana, que es como muy sectario, y desde La Sotana somos 4 y cuando alguien escucha La Sotana somos amigos ya aunque no nos conozcamos, ¿no? O ese grupo de música que conoces cuando nadie conoce y cuando de repente todo el mundo lo conoce, deja de gustarte porque ya no es tu mierda, ya no es la mierda de unos pocos, es la mierda de todo el mundo y deja de existir esa comunidad tan exclusiva. Y esa sensación de pertenecer a algo diminuto, exclusivo y que no conoce nadie, hace que, insisto, porque ya lo he dicho, pero lo voy a corroborar con 2 o 3 anécdotas personales. En cuanto ves a alguien que está haciendo eso, es tu amigo, directamente se pasa a ser tu amigo sin conocerlo. Esto nos pasó en el año 2012, finales del 12, principios del 13, en el parque, y voy a contar 2 anécdotas literales tal cual pasaron. Estábamos en el parque haciendo kettlebell swing, parque porque era el parque que quedábamos aquí en Blanes, y pasó un camión de bomberos, perfecto, hasta aquí todo normal. Al día siguiente se nos planta uno de esos bomberos, Francis. ¿Qué hacéis loco? Aquí, no sé qué, CrossFit. Y yo, pues sí, estamos haciendo CrossFit. Bueno, el tío vio a alguien haciendo kettlebell swing, pasó al día siguiente, porque él ya hacía CrossFit, había descubierto el CrossFit por internet, insisto, eso como todo muy escondido, ¿no? Todo muy underground. Descubrió el CrossFit, vio que hacíamos kettlebell swing, él interpretó que era CrossFit, porque en el año 2012, cuando decías kettlebell swing, estabas haciendo CrossFit. Ahora, tú ves a alguien haciendo kettlebell swing, puedes estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Ya no piensas ni tan siquiera que esté haciendo CrossFit. En aquel momento, el tío ve a alguien haciendo kettlebell swing, vuelve al día siguiente al mismo parque a ver si estábamos amigos para toda la vida desde ese día hasta hoy, socio fundador del box. Pero es que tengo otra con otro tío que se llama Francis también además, que es al revés. Yo estaba trabajando en ese momento, finales del 12, en un gimnasio convencional, imaginaos, repleto de máquinas, dando clases de spinning, bueno, el viejo paradigma, ¿no? Para mí, y veo a un tío haciendo un circuito de máquinas que hasta aquí más o menos podía ser, pero lo veo hacer un thruster, digo, este tío, lo veo hacer unas protokeeping pull-ups súper rudimentarias, digo, este tío, y luego se pone a hacer un press militar, pero con palancas en una máquina. Y digo, esto no puede ser CrossFit, se está utilizando máquinas, ¿no? Claro, lo típico. Bueno, dejo que termine el entreno y me acerco a él. Le digo, ¿estás haciendo CrossFit? Y me dice, sí, estaba haciendo un D7. Y como no tenía para hacer handstand push-ups, porque en ese gimnasio no había paredes operativas, pues hacía las handstand push-ups con press estricto en polea. Bueno, amigos y cliente hasta el día de hoy también, Otis, como lo llamamos nosotros. Esas son situaciones que se daban en el 2012 porque la sensación de estar haciendo, insisto, algo tan exclusivo hacía que cuando veías a alguien haciendo lo mismo tenías la necesidad de interactuar con esa persona porque sentíais parte de algo exclusivo. Y no creo que sea ninguna herejía decir que este tipo de comunidad global tan particular y tan diminuta se ha ido diluyendo hasta el punto de que para mí creo que ya no existe. Tú ves a alguien haciendo kettlebell swing en un parque y no te vas a parar a hablar con él. De hecho, ves a alguien haciendo kettlebell swing en un parque, es muy probable que ya ni tan siquiera esté haciendo CrossFit, ya entrenamiento funcional con CrossFit, con paleo training, con functional bodybuilding, todo está ya mezclado, ya no existe el crossfitter de pura cepa que se identificaba a yeguas que se olía, no que nos olíamos prácticamente, eso ya no existe, así que de alguna manera la comunidad mundial en beneficio de un mayor crecimiento económico, lucrativo y para todo el mundo bien,
pues la comunidad mundial, de alguna forma, yo creo que ya no existe. Y eso, y no me quiero enrollar más, pasó, insisto, con el skate, pasó con el hardcore del punk rock, pasó con el punk rock, se pasa y no pasa nada, y todo el mundo se hace más rico, pero se pierde y ya está. Y la otra, cuando hablamos de comunidad, de la otra faceta de la palabra comunidad, que yo creo que se podría interpretar como comunidad crossfitter, es la comunidad más local, ¿no? Es decir, tu propio box o el lugar en el que tú entrenas y esa comunidad humana que se genera de la interacción y el trato diario, pues que cada uno interpreta o siente o vive como cada uno pues percibe, ¿no? Y ahí también me gustaría, pues no sé si lanzar una... Y ahí me gustaría también un poco pues, poner en entredicho todo el tema este de la comunidad, no porque no exista, porque la veo cada día, y no en balde hemos llenado el Sant Jordi prácticamente con público de 77 Feet viniendo a animar a sus atletas y sus entrenadores en concreto en este caso, ¿no? O sea, no puedo decir que no exista una comunidad. La pregunta es, ¿esa comunidad es verdaderamente comunidad crossfitter? ¿O es una comunidad de gente que comparte un interés, que comparte una actividad y que comparte cada día cada semana 2, 3 o 4 horas de la misma actividad y eso de forma inevitable los acaba juntando? Porque yo también he visto comunidades de spinning, de gente que hace cada tarde o cada mañana la misma clase, ese grupo férreo, sólido, que no se salta una clase y acaban siendo una comunidad de spinning que se van a cenar. Y ahora ves a un gimnasio o dojo, no sé cómo se llaman, de Brazilian Jiu-Jitsu, que tiene un flow y un rollo parecido al CrossFit, y diles que eso no es una comunidad. Se van a reír, o sea, la comunidad del Brazilian está súper unida también. En ese aspecto hay unas palabras de Estiarte, de Manel Estiarte, que dice en un documental, creo que de Canal Plus, de estos informes Robinson, que habla de la preparación para las Olimpiadas del 92 del equipo de waterpolo de la selección española, que perdieron, luego ganaron en Los Ángeles, pero perdieron en Barcelona, y tenían un entrenador croata ultra soviético, ultra militar, o sea, ultra duro, que les hacía pasar las de Caín. Y el tipo, Estiarte, decía, pero cuando llegabas al vestuario, lo único que tenías era el tío de aquí y el tío de aquí. Y el croata, seguramente sin saberlo, lo que hizo fue crear una comunidad de casi soldados, de militantes, que lo único que tenían para apoyarse eran los unos a los otros. Y un poco, sin esa disciplina militar, porque eso sí que al CrossFit creo que lo ha trascendido el rollo militar, cuando tú compartes sudor, compartes literalmente magnesio y barra y compartes sufrimiento con una persona 3 días por semana, es muy difícil que no se genere una comunidad muy concentrada en ese espacio, en esa hora o en ese local. Pero eso, insisto, no creo que sea particular del CrossFit, sino particular de un grupo de gente que comparte aficiones y las pone en conjunto con una cierta frecuencia. Así que, ¿qué creo que otra vez ha hecho muy bien CrossFit? Porque CrossFit ha hecho muchas cosas muy bien hechas y muchas de ellas, sobre todo en relación al branding. ¿Qué ha hecho CrossFit muy bien? Coger esta cosa que estaba sucediendo muy al principio, sobre todo en Estados Unidos, y darle un empuje y darle un booster brutal a la cuestión esta misma de la comunidad y vender el concepto comunidad por encima de todas las cosas, o no sé si por encima, pero en paralelo a muchas cosas, pero como un principal baluarte de la cuestión CrossFit. ¿Qué sucede? Pues como he dicho, en lo local no es particular la comunidad que hay un box de CrossFit más allá de la que puede haber, insisto, en un vestuario de hockey esa temporada o en un dojo de Brazilian Jiu-Jitsu. No creo que sea particular, aún así CrossFit la ha sabido vender muy bien. Y en lo mundial, pues aquí sí que creo no, es una evidencia que esa comunidad mundial ya no se siente tan unida, porque se diluye, porque se mezcla, porque se vuelve muy mestiza, se vuelve muy mezcla de muchas cosas y luego pierde pureza. Y ha pasado con el metal, ha pasado con el jazz, ha pasado con miles de cosas y podría dar una lista inmensa de cosas que pierden pureza. Está pasando con el estoicismo, por cierto, un día hablaremos del estoicismo con E de euro. Está pasando con el estoicismo, calma. Ha pasado con muchas cosas y
a lo mejor aquí sí que CrossFit debería observar que esa tal comunidad ya no va a vender porque de alguna manera se puede intuir que no es cierto, y que a lo mejor en cuanto consolidas un tamaño tan brutal que la cuestión exclusiva pierde, por razones evidentes, fuerza, a lo mejor habría que apuntar a otro tipo de concepto, por ejemplo felicidad, que es una cuestión que veo que están trabajando, y dejar el orgullo de comunidad ya un poco de banda, como lo que fue la comunidad crossfitter del año 2007 o del año 2010, esa comunidad tan exclusiva, que tenían su propio sándwich, que tenían sus propias palabras y que tenían las manos llenas de sangre, este tipo de cosas del CrossFit de tan antaño, y empezar a enfocar más a cosas pues, que el crecimiento de la marca están llevando, cosas mucho más globales y cosas que puedan incluir a mucha más gente. Insisto, es un pequeño rastreo de una reflexión que llevo tiempo haciendo sobre la cuestión de la comunidad, sus dos vertientes y por qué creo que no es tan especial ya en CrossFit como en otras cosas. Me sirve también para hacer un poco de recuerdo de ese primer CrossFit que de alguna forma pudimos vivir aquí, aunque fuera en el 2012. No era tan distinto lo que vivimos aquí en el 2012 en un pueblo, pues por qué no decirlo, pequeño como es Blanes, o una ciudad pequeña como es Blanes, de lo que supongo que se vivió en el año 2005 en Santa Mónica, por ejemplo. Creo que no es tan difícil esa sensación, no es tan distinto, perdón, esa sensación, y también quería hacer un poco pues de homenaje a ese CrossFit que ya murió y no está ni bien ni mal, simplemente es un CrossFit que ya murió, y ahora los boxes pues tienen duchas, ahora los boxes tienen paredes de artistas que han pintado la portada de Chris Brown, ya no son sótanos inmundos con un remo, y ahora la cosa ha evolucionado, y con la evolución pues de forma inevitable se consiguen muchas cosas mucho mejores, y se tiene que dejar por el camino alguna cosita pues que para los románticos era muy bonita, pero es un mal menor. Y con esto me despido, un abrazo.